Como usted sabe, comenzamos con un tema, el tema de la mayordomía. We started a few weeks ago with the topic of stewardship. Y pues vamos a continuar. Es algo interesante. We're going to continue. This is something very interesting. Le invito a seguir en su Biblia o en pantalla en 1 Corintios 4, 1 y 2. I invite you to turn in your Bibles to 1 Corinthians 4, verses 1 and 2. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. This then is how you ought to regard us, as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y misericordia, por habernos traído hasta aquí. Creo, Señor, de todo corazón que hay planes grandes y maravillosos delante de nosotros, delante de nuestros días, Dios. Y creemos que esos planes están más allá de nuestras capacidades, son más grandes que nosotros, pero contigo todo lo podremos hacer. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a ser buenos mayordomos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Mayordomía. Stewardship. Gracias a Dios, comenzamos hace 3 semanas. We thank God that we started this series 3 weeks ago. Luego María continuó hablando de la mayordomía de nuestro corazón. Pastor Maria was talking about the stewardship of the heart. Hacer un inventario de nuestros pensamientos. Doing an inventory on your thoughts. Y también de nuestro proceder, cómo ser buen mayordomo de nuestro testimonio. And also of our testimony. Manuel la semana pasada habló sobre la mayordomía de la fe. Manuel spoke last week of the stewardship of faith. Cómo ser generosos. How to be generous. Aún sin tener. Even without having. Porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Because the Bible says that he who sows is given the seed. Entonces la mayordomía también tiene que ver con los recursos económicos que tenemos. So stewardship also has to do with the economic resources that we have. Y cuando hablamos de la mayordomía de la fe, también habla de cómo tenemos que cultivar esa fe. And the stewardship of our faith also speaks of how we cultivate our faith. Y cómo tenemos que creerle a Dios. And how we're supposed to believe God. Más allá de nuestras limitaciones. Further than our own limitations. Yo comencé hablando de la mayordomía del Evangelio. I started speaking of the stewardship of the gospel. Nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Our responsibility to preach the gospel. Hoy voy a continuar ese tema. We're going to continue that topic. Y quisiera recordarles que leímos en Mateo 5, versículo 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. I want us to remember Matthew 5:13 that says, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Hablamos de un privilegio maravilloso que Dios nos dio. We spoke of a privilege that God has given us. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, when Jesus said, you are the salt of the earth, nos estaba hablando de un privilegio maravilloso. He was talking to us about a wonderful privilege that we have. Estaba confiando en nosotros el poder del Evangelio. He was trusting in us the power of the gospel. Estaba diciendo que nosotros ahora venimos a hacer el Evangelio. He was telling us that now we are the gospel. Porque no hay buenas noticias sin una evidencia. Because there aren't any good news without the evidence. Evangelio quiere decir buenas noticias. The gospel means good news. Nosotros somos la evidencia de esas buenas noticias. We are the evidence of that good news. Él nos confió con el poder del Evangelio. He trusted us with the power of the gospel. Hablamos que la sal tiene el poder para sanar, para sazonar y para salvar o para preservar. We spoke that salt has the power to give flavor, to heal. Y también en el versículo que leímos, Dios nos da una asignación, nos da un privilegio. Dice, ustedes son la sal de la tierra. So in the verses that we read, Jesus tells us we are the salt of the earth.
Y hace una advertencia, pero si la sal se desvaneciere. But he gives us a warning. It says, but if the salt loses its saltiness. Mire lo que dice, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. It says it's no longer good for anything. Parece contradictorio que algo que Dios levanta y lo prepara y lo pone alguien en quien confía poder. It seems a little contradictory that God lifts someone up and trusts someone with something. Llega un momento en que no sirve para más nada. All of a sudden that person is just not good for anything. Son palabras duras. Those are harsh words. Ahora, el mensaje del día de hoy a lo mejor también contiene un poquito de palabras duras. Now, today's message may have contained some harsh words. Pero le quiero hacer una pregunta. Si usted va al doctor y le dice, usted tiene presión alta. But if I want to ask you, if you went to the doctor and the doctor said you had high blood pressure, O si le dice, usted tiene una condición, tiene diabetes. or if he tells you you have a condition, you have diabetes, ¿Qué usted quisiera? ¿Que el doctor le dé algo para prevenir que deteriore más su salud o que apoye el deterioro de su salud? would you rather take something that prevents it from getting worse or something that helps it to get worse? ¿Le gustaría que el doctor le diga, usted tiene la presión alta? Would you rather the doctor tell you you have high blood pressure, Pero ¿sabe qué? Coma todo lo que pueda. but you know what? Eat whatever you want. Póngale sal extra. Put extra salt. Dele sabor. Put flavor. Use toda clase de químicos y condimentos. Use all sorts of chemicals and condiments. Coma toda clase de carne con grasa. No se preocupe. Eat all sorts of fats and meats. Don't worry about it. Como quiera que sea, se va a morir. Either way, you're going to die. O si le dijera, coma los bizcochos, tome soda, póngale extra azúcar a su café. Disfrute la vida. Or if the doctor said, drink all the coffee and cake you want, enjoy. Me parece a mí que a menos que nosotros abramos nuestros ojos a lo que Dios está queriendo, a lo que el Espíritu de Dios está queriendo decir en estos últimos días, We need to open our eyes to what God is trying to tell us in these last days. estamos recibiendo esta información que no contribuye a que seamos buenos mayordomos. We're receiving other information that is not helping us be good stewards. Y me parece que el Evangelio quiere que usted y yo seamos exitosos en nuestro llamado de Dios. And if you ask me, the gospel wants us to be successful in God's calling for our lives. Y lamentablemente hay iglesias que están diciendo, póngale sal, póngale más azúcar, disfrute la vida. And unfortunately, there are churches that are telling you things like, put more salt and more sugar, just enjoy. Pero yo creo que Dios nos ha llamado para un plan maravilloso y nosotros tenemos que tomar responsabilidad. But I think God has called us to a wonderful plan and we need to be responsible. Mayordomo quiere decir un criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa. Steward means the principal servant in a household. A cuyo cargo está el gobierno económico. And he's in charge of the finances ¿De una casa o de una hacienda? of a house or of a plantation or a farm. La palabra mayordomo está compuesta de dos palabras, The word steward is composed of two words, oiko y nomos. oiko and nomos. Oikos quiere decir casa y nomos quiere decir ley. Oikos means house and nomos means law. Y se podría decir que es el distribuidor, el que distribuye la comida en una casa. You could say that he's the one that distributes the food in the household. Escuche estas definiciones. También es el que prescribe o interpreta la ley de su amo. He is also the one that prescribes or interprets the laws of his master. Esto es el mayordomo. This is the steward. También otra definición dice, el que puede dar a conocer el corazón de su amo. Another definition is he who knows the heart of his master. Tiene sentido, ¿verdad? Si yo soy el mayordomo de una casa, It makes sense. If I'm the steward of a house, estoy a cargo de todo lo que mi amo me ha encomendado, I'm in charge of everything the master gave me to take care of. y yo tengo que conocer la voluntad de él, I have to know what he wants. tengo que repartir su voluntad, repartir salario o comida, Now I've got to hand out whatever he wants me to hand out, salary or food. tengo que interpretar el corazón de mi amo a los que tengo debajo de mí. I have to interpret his heart and his desires to the people that are below me. Y la palabra mayordomo también se puede traducir And the word steward can also be translated como predicador. as preacher. ¿Por qué? How? Porque nosotros somos los encargados de interpretar el corazón de Dios, Because we are the ones that are in charge of interpreting God's heart to people, de dar a conocer la voluntad de Dios.
to show people what God's will is, de alimentar con pan del cielo a los que necesitan. to feed with the bread from heaven those that need. So, usted y yo somos mayordomos. So you and I are stewards. Usted y yo somos predicadores. You and I are preachers. Desde el día en que usted entregó su corazón a Cristo. From the day that you gave your heart to Y Jesus. usted no puede evadir esa responsabilidad. And that's a responsibility you can't avoid. No la puede evadir. You can't avoid it. Tenemos que tener en cuenta que somos responsables del Evangelio, We have to realize that we're responsible for the gospel, de la predicación del Evangelio. of the preaching of the Y gospel. entender esta importancia. And to understand this importance, Le pregunto, I ask you, ¿estaremos como iglesia cumpliendo con responsabilidad nuestra responsabilidad? as a church, are we being responsible with our responsibilities? ¿Estaremos cumpliendo a cabalidad como iglesia? Sea sincero, sea Are we sincero. doing what we're supposed to do? Be honest. Bueno, yo le voy a probar por la Biblia que es posible que no estemos haciéndolo. I'm going to show you through the Bible that it's possible that we're not doing the right thing. No por querer validar este mensaje, Not to validate this message, sino porque creo que es la voluntad de Dios que despertemos a nuestra responsabilidad. but because it's God's will for us to wake up and be responsible. Primero que nada, a lo mejor esto le viene como sorpresa a usted, Maybe this is a surprise to you, pero 2 Corintios 5:10 but 2 Corinthians 5:10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive what is due to them for the things done while in the body, whether good or bad." Usted ve, es clarito, algún día usted y yo vamos a tener que comparecer. One day we're going to have to come before God. Y dice la Biblia que vamos a recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. The Bible says we're going to receive whether we did good things or bad things. Ahora, la Biblia no se contradice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Now, the Bible is not contradictory. There is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Este tribunal no es para salvación, This judgment is not for salvation. es para dar cuentas de lo que hemos hecho, It's to give account of what we've done con lo que hemos recibido. with what we've been given. Y la Biblia dice que recibiremos de acuerdo a lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. And the Bible says we'll be given according to what we have done, whether it be good or bad. Quiere decir que podemos recibir un galardón It means that we could be given a gift, o podemos recibir un regaño. or we could be giving a rebuke. Yo no sé cómo sea, pero vamos a recibir algo malo si es que no hemos hecho lo que debíamos hacer. I don't know how it's going to be, but it goes according to what we've done. Eso lo dice la Biblia. That's what the Bible Tenemos says. que comparecer ante el tribunal de Cristo. That we need to come before Christ. Jesús dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuentas en el día del juicio. Matthew 12:36 says, "But I tell you that people will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken." Toda palabra ociosa. Every empty word. Quiere decir que nuestras palabras tienen que tener sentido, tienen que tener propósito. It means our words have to make sense, they have to have purpose. Y le digo una cosa, en el mundo en el que vivimos, lo único que tiene sentido y que da propósito a la vida es el Evangelio de Jesucristo. And in the world we live in, the only thing that makes sense and has purpose is Jesus Christ. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebrews 4:13 says, "Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account." ¿Ha leído usted esos versículos? Have you read those verses? ¿Le dicen algo esos versículos a usted? Do they say something to you? ¿Le incomodan? Does it make you uncomfortable? Dios quiera que usted se sienta incómodo. Dios quiera que usted se sienta desafiado el día de hoy. God wants you to be challenged today. El versículo que leímos al principio, 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. We go back to 1 Corinthians 4:1. It says, "This then is how you ought to regard us, as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed." The other verse. And verse 2 says, "Now it is required that those
who have been given a trust must prove faithful. Tres palabras sobresalen: servidor, administrador y fiel. There are three words that stand out as servants, administrators, and faithful. Y eso es lo que queremos considerar hoy. And that's what we want to talk about today. El apóstol Pablo es el que escribió esta epístola. The Apostle Paul is who wrote this book. Y queremos revisar hoy de nuestra capacidad. Quiero hablar de nuestra capacidad, And I want to speak about our capacity, de nuestra responsabilidad about our responsibility, y de nuestra fidelidad. and of our faithfulness. Nuestra capacidad está directamente vinculada con nuestra relación con Dios. Our capacity is directly linked to our relationship with God. Pablo dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo. Paul says, for us to be considered as servants. Cuando hablo de nuestra relación con Dios, no estoy hablando de nuestra comunión con Dios, sino estoy hablando de cómo nosotros nos vemos delante de Dios. When we're talking about our relationship with God, we're talking about how we see ourselves before God's presence. ¿Dónde vemos a Dios en relación a nuestras vidas? ¿Dónde está Dios en relación a nuestra vida? Dios está aquí, está aquí, está aquí. ¿En dónde está Dios en relación a nosotros? Where is God in direct relation to our lives? Aunque nosotros hemos sido llamados a su reino, Even though we've been called to his kingdom, Él sigue siendo el alto y el sublime. he is the Holy One. Escúcheme esto: y a menos que usted se vea a sí mismo, aquí no hay nadie mayor que el apóstol Pablo, ¿verdad? There's no one here greater than the Apostle Paul, right? Y el apóstol Pablo dice: ténganos todos los hombres como servidores de Cristo. And the Apostle Paul said that we are all to be considered A servants of menos que Christ. usted se vea en relación a Dios como un servidor, Unless you see yourself in the eyes of God as his servant, usted no va a entender su relación, you're not going to understand your relationship. no va a entender su capacidad, You're not going to understand your capacity. no va a ser responsable con lo que ha sido confiado en usted. You're not going to be responsible with what God has given you. Todos aquí somos servidores, Everyone here is a servant. somos siervos, We're servants. esclavos por amor. We're slaves out of love. Amén. Amen. ¿Cuántos son servidores aquí? How many are servants here? Gloria sea Dios. Ahora miren, en Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 en adelante, In 1 Corinthians 3, in verse 1, y le voy a resumir. Pablo dice, esto es antes del versículo 4:1 que leímos. this is before the first passage we read in 1 Corinthians 4. Pablo les dice a los corintios, les dice, yo no les puedo hablar como espirituales, porque ustedes son unos carnales. Eso es lo que les dicen en definidas cuentas. Essentially, in chapter 3, he says, I can't speak to you as spiritual people because you're being carnal. Luego dice, les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces, ni son capaces todavía de entender lo espiritual. He said, I've given you milk and not solid food because you're not capable of understanding yet. Ahora, dice, porque hay celos y contiendas y disensiones entre ustedes. Because there's jealousy and there are fights between you. Mire lo que dice. Unos dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolos. It says, some say, I follow Paul, and some say, I follow Apollos. Pablo dice, por eso es que ustedes son carnales. Paul says, that's why you guys are in the flesh. Él dice, no entienden que nuestra relación y nuestra responsabilidad no es con hombres. He says, don't you understand that our responsibility is not with man? Pablo luego dice, el que siembra y el que riega no somos nada. And then he says, those that sow and those that water are nothing. Es Dios el que da el crecimiento. It's God that gives the growth. Es Dios el que cultiva sus vidas, es Dios el que edifica sus vidas. It's God that edifies and cultivates your lives. Luego Pablo dice, todos nosotros debemos ser considerados como servidores, como siervos. Then he says we should all be considered servants. Entonces escuche esto, el mayordomo es administrador de cosas que no son suyas. The steward is taking care of things that are not his. Ahora, no sé cómo usted piense, pero cuando yo tengo algo que es mío, I don't know how you feel, but when I have something that's mine, si se me cae, lo perdí, se rompió, es mío, pues lo perdí. if it fell and it broke, then I lost it.
Pero cuando me dan algo que no es mío, But when they give me something that's not mine, yo tengo que tener mayor cuidado. I have to take care of it better. No por el precio o el valor de lo que me ha sido dado, Not because of the price or the sino value, por lo que tengo que dar cuentas. but because I have to give account for it. Entonces Pablo hace una referencia aquí en estos versículos que leímos. So Paul makes a reference to the verses that we read. Él dice, yo no soy la persona, yo no soy lo más importante. Lo importante es lo que yo hago, el mensaje. Paul says, I'm not the most important. What's important is what I do. It's the message. Pablo dice, Apolos fue llamado, yo fui llamado Paul says, Apollos was called and I was called a predicarles a ustedes, to preach to you. pero ustedes son de Dios. But you belong to God. Hemos sido encomendados para predicar la palabra de Dios. We've been brought to preach the gospel, the word Y of eso God. es por lo que tenemos que dar cuentas. And that's what we have to be Y accountable por eso él for. dice, somos servidores. And Paul says we're servants. Dice, somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto es que cada uno le concedió el Señor. It says, only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. So Pablo dice, Dios nos hizo una encomienda, Paul says, God gave this to us, nosotros cumplimos con la encomienda y ustedes ahora le pertenecen a Dios. and we did what he asked us to do, and now you belong to God. ¿Qué es lo que quiero decir? What am I trying to say? El mensajero no es lo más importante, el mensaje es. The messenger is not the most important thing, but the message is. Entonces, si mi posición no es más importante que mi función, So if my position is not more important than my function, yo no puedo gloriarme en que yo pertenezco al reino de los cielos. I can't be proud of the fact that I belong to the kingdom of God. Yo puedo gloriarme en que yo soy servidor de Cristo. I have to be proud of the fact that I'm a servant of God. Y si soy servidor y mayordomo, And if I'm a servant, I'm a good steward, tengo que cumplir con mi responsabilidad. then I have to fulfill my responsibilities. Amén. Amen. Me están viendo medio raro. You're looking at me weird. Lo importante no es que usted vaya a llegar un día delante del trono de Dios The important thing is not that you're going to be in front of the throne of God one day y decir, aquí llegó tu hijo. and say, your son is here. Usted va a tener que dar cuentas You're going to have to be held de accountable lo que ha sido confiado en usted, for what God has given you, el mensaje del evangelio. the message of the gospel. Ténganos todos por servidores, We're all servants, servidores de Dios. servants of God. Ahora, fíjese en Apocalipsis 12, In Revelation 12, la Biblia nos habla de los eventos del fin y cómo los ángeles de Dios batallaban con el dragón y con sus ángeles. the Bible talks about the events of the end times. En el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Verse 10 says, then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accusers of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. Porque el que ha sido lanzado fuera, el que acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ahora, el versículo 11, mire lo que dice. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Now watch what verse 11 says. It says, they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. They did not love their lives so much as to shrink from death. Ahora, ¿qué quiere decir esto? What does this mean? ¿Cómo es que vencieron los cristianos en este pasaje de la Biblia, en Apocalipsis? How is it that we, the people of God, have Dice que won? vencieron por la sangre y por la palabra del testimonio. It says, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. La sangre nos habla de lo que nos hace propiedad de Dios, lo que nos cualifica como hijos de Dios o lo que nos cualifica como siervos de Dios. The blood of Jesus is what makes us sons of God and servants of God. Pero no es solamente a través de la sangre que vencieron, But it's not just through the blood of Jesus that sino they won. vencieron también por causa de la palabra del testimonio de ellos. But they won also by the word of their testimony. La palabra quiere decir dicho, discurso, doctrina o predicación. Now, the word talks about the preaching of the doctrine. La palabra logos quiere decir todo esto. Dicho, discurso, doctrina o predicación. That's what the word logos means. It talks about a saying or a preaching. Entonces es como si estuviera diciendo,
parafraseamos, So we're paraphrasing right now. vencieron porque fueron llamados, fueron redimidos por la sangre del Cordero They won because they were called by the blood of Jesus y porque predicaron la palabra. and because they preached the word. Y la última frase dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. And the last phrase says, they did not love their lives so much as to shrink from death. Reiterando entonces, si su vida es más importante que la predicación de la palabra, So I'm going to say this again. If your life is more important than the preaching of the word, usted no tiene el segundo ingrediente para vencer. then you don't have your second ingredient that you need to win. Usted va a vencer a las huestes de Satanás You're going to win against the powers of the cuando enemy. usted entienda cuál es la posición a la que ha sido llamado, redimido por la sangre del Cordero, When you understand the position you have been called to by the blood of Jesus, y cuando usted predique la palabra del testimonio, and when you preach the word of the testimony, y que esta palabra y esta predicación tenga más importancia que su vida. and that this word may have more importance than your life. Codele al que está a su lado, dígale, reacciona, te están diciendo algo ahí. Elbow the person next to you and tell them you got to react. El Evangelio son buenas noticias, The gospel is good news. pero las buenas noticias no se quedan en nosotros. The good news doesn't stay inside of us. Y para que estas buenas noticias sean buenas noticias para otros, And for this good news to be good news to others, usted y yo vamos a tener que pagar un precio. you and I are going to have to pay a price. Menospreciar nuestras vidas. We have to cast out our life. El Evangelio es más importante que su vida. The gospel is more important than your Su vida life. ya está en las manos de Dios. Your life is already in the hands of Para God. usted vencer, va a vencer por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, por la predicación de la If you want to palabra. win, it's through the blood of Jesus and the word of your testimony. Si lo quiere poner de otra manera, Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. If you want to hear it differently, in Mark 8:34 it says, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Yo espero que usted tenga estos versículos subrayados en su Biblia. I hope you have these verses underlined in your Bible. El que quiera salvar su vida la perderá. Whoever wants to save their life will lose it. El que ponga en una balanza su vida y la predicación del Evangelio y diga mi vida es más importante, If you put in a balance your life and the word of the gospel, and your life turns out more important to you, usted puede perder su vida. then you can lose it. Pero el que pierde su vida, dice, o el que menosprecia su vida por causa del Evangelio, entonces la salvará. But he who loses their life because of the gospel, they will save it. Usted ve la salvación que llegó a nuestras vidas, costó la sangre del Hijo de Dios. The salvation that we've gotten in our lives is because of the blood of Jesus. No meramente para que nosotros tengamos una silla asignada cada domingo en una iglesia. It's not for us to have an assigned seat in church every Sunday. Ouch, diga ouch o diga amén por lo menos. Say ouch or say amen. Ahora, dije que Pablo dice, ténganos todos los hombres como servidores de Cristo. Now, Paul says we are all servants of God. Antes de usted poder ser un ministro, un administrador o un mayordomo, Before you can be a good steward, usted tiene que reconocer su posición delante de Dios. you have to recognize your position before God. Dios es Dios y usted ha sido llamado a ser su siervo. God is God and you have been called to be his servant. Para poder ser efectivos en lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que reconocer eso. To be effective in what God wants us to do, we have to recognize that. Pablo en el versículo 9 del capítulo 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. It says, what verse was it? 1 Corinthians 3:9. 1 Corinthians 3:9 says, for we are God's co-workers, you are God's field, God's building. ¿Sabe qué quiere decir la palabra colaboradores? What does the word co-worker mean? Viene de la palabra de dos palabras griegas, It comes from two words, sun y orgón. sum and orgon.
De esta palabra sale la palabra en inglés que es synergy, o en español que quiere decir sinergia. From these words, you get the word synergy in English. ¿Usted ha oído esa palabra? ¿Ha oído últimamente esa palabra, synergy? Have you heard that word lately, synergy? Habla de una energía, una combinación de fuerzas y de poderes. Habla de una energía súper potente. It talks about a combination of power, about an energy. Y en realidad la definición del diccionario es bien simple. Dice la acción de dos o más cosas cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. The dictionary says that the sum of these things together is more powerful than these things separately. Escuche, póngame atención, es importante. It's important. Dios no quiere salvar al mundo sin su ayuda, aunque Él pudiera hacerlo. Él no lo quiere hacer sin su ayuda. God can save the world without your help, but He doesn't want to do it without your help. Y nosotros no podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. And we can't do it without God's help. Dios nos ha extendido el llamado. God has extended His calling to Nos ha us, dado el privilegio. and He's given us that Cuando privilege. nosotros colaboramos con Dios, When we collaborate with hay una God, potencia, hay un poder there's a power que cumple los planes divinos. that fulfills God's divine Cuando plans. reconocemos que somos siervos de Dios, When we recognize that we are God's servants, cuando aceptamos nuestra responsabilidad de predicar, and we accept our responsibility to hay preach, una sinergia que se produce, there is a synergy that is hay un produced. poder que se desata, There is a power that is el poder unleashed. del evangelio fluyendo a través de nuestras vidas, The power of the gospel that el flows poder through para our sanar, lives. para salvar, para It's libertar. power to heal and to free. Está fluyendo ese poder en tu vida. That power has to flow through your life. ¿Estás tú sintiendo la sinergia del Espíritu Santo, de la unción de Dios en tu vida? Do you feel the synergy of the Holy Spirit working through your Si life? no está fluyendo en tu vida es porque a lo mejor no estamos reconociendo que somos siervos de Dios. If it's not flowing in your life, maybe we're not recognizing that we are servants of God. La capacidad y la potencia del Evangelio en nuestras vidas The capacity and the potency of what God has given us tiene que ver de cómo nosotros vemos a Dios, cómo nos relacionamos con Dios. has to do with what our relation is to God. Si Jesús es el Señor de tu vida, If Jesus is the Lord of your life, tú tienes un mandamiento then you have a y command, tienes una encomienda. and you have a mission. Un solo mandamiento. It's just one command. Amar a Dios sobre todas las cosas. Love God above all Y si else. estás cumpliendo el mandamiento, And if you're fulfilling this la commandment, comisión de predicar el Evangelio then the mission to preach the gospel va a infundir poder en tu vida is going to bring power para into ver your a Dios life. obrar. So you can see what God does through your life. Pero partimos del punto de que somos siervos de Dios. But we have to start understanding that we are God's servants. La potencia del Evangelio se vuelve realidad cuando reconocemos que Él es Dios y nosotros sus siervos. The power of the gospel becomes real when we recognize that He is God and we are the servants. Cuando reconocemos eso, entonces se nos puede encomendar. Dice así, pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corinthians 4:1 says, "This then is how you ought to regard us, as servants of Christ, as those entrusted with the mysteries God has revealed." ¿Puede usted ver el gran privilegio? Can you see this is a great privilege? Usted y yo somos administradores, mayordomos de los misterios de Dios. You and I are stewards of the mysteries of God. ¿No le causa esto a usted un desafío en su corazón? Doesn't this challenge you deep in your heart? ¿No le causa a usted esto un contristamiento en su corazón? Doesn't this sadden you in your heart? ¿No le desafía a usted a ser un predicador del Evangelio? Doesn't this challenge you to be a preacher of the word? Vuelvo a decir, la sangre del Cordero no le compró una silla en Templo Calvario. I will tell you again, the blood of Jesus did not buy you a seat in this church. Le compró el privilegio de ser hijo de Dios, It got you the privilege of being the son of God, siervo de Dios of being a servant of God, y mayordomo de los misterios de Dios. and being a steward of God's mysteries, La predicación del Evangelio. the preaching of the gospel. ¿Cree usted que el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos necesita de Dios? Do you think the world we live in needs God? Dígame, ¿lo cree o no lo Do cree? you think? Do you believe it? No le estoy... Hoy yo no he venido para reprocharle a usted, ¿sabe? I haven't come here to reprimand you today. Le vengo a dar una pequeña solución para bajar la presión I'm going to give you a small solution to lower your blood pressure y para regular los niveles de azúcar. and to regulate your blood sugar No level. quiero que se enferme, no quiero que se muera.
Now, I don't want you to die. ¿Me entiende lo que estoy hablando, verdad? Do you understand what I'm saying? Si es que la ciudad en la que vivimos, o el país en el que vivimos, o el mundo en el que vivimos todavía necesita de Dios, If you know, our country and our world still needs God, entonces segunda de Crónicas 7:14 sigue en pie y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. then 2 Chronicles 7:14 still stands. It says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. ¿En manos de quién está la sanidad de esta tierra? In whose hands is the healing of this earth? ¿En manos de quién está la sanidad de nuestra generación? In whose hands is the healing of our generation? Está en las manos de aquellos que invocan el nombre del Señor. It's in the hands of those that will call upon the name of the Lord. Está en manos de la iglesia. It's in the hands of his church. Y si es que este versículo todavía está en pie, And if this verse still stands today, escuche lo que había en ese entonces y escuche lo que puede ser que haya hoy en la iglesia. listen what used to happen back then and what could be happening today in the church. Si se humillare mi pueblo, If my people will humble themselves, había orgullo en el pueblo de Dios. that means that they were proud. They were very prideful. Había orgullo. They were prideful. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, It says, will humble themselves and pray. había falta de oración. They didn't pray. Dios dice, si se humillan y oran, entonces quiere decir que eran orgullosos y no oraban. God told them if they would humble themselves and pray, that means that they were prideful and they didn't pray. Y buscaren mi rostro, And would seek my face. porque había orgullo y porque no había oración, había falta de discernimiento. No sabían cuál era la voluntad de Dios. And because they were prideful and because they wouldn't pray, they didn't know what God's will was. Por eso dice Dios, si buscaren mi rostro. That's why God says, if you would seek my face. Acuérdese que la búsqueda del rostro del Señor implica buscar su voluntad. Now, if you're looking for God's face, it means you're looking for what His will is. Entonces ellos eran orgullosos, no oraban y no sabían cuál era la voluntad de Dios. So they were prideful, they didn't pray, and they didn't know what God's will was. Y Dios dice, en sus manos está la sanidad de esta tierra. And God says, in their hands is Pero the tienen healing que of this corregir earth. esto, tienen que humillarse, tienen que orar y tienen que buscar mi voluntad. But they have to humble themselves and pray and seek my face. Ahora mira lo que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. And it says, and turn from their wicked ways. Había maldad, There was evil. obvio, había orgullo, no había oración, no había discernimiento, pues había maldad. Well, obviously, if they didn't pray, they didn't seek His face, and they were prideful, there was a lot of evil. Y escuche, sus malos caminos, si usted revisa el texto ahí, habla de avaricia. Yeah, it talks about coveting. Y esto nos habla de que ellos se preocupaban más de sus propias vidas antes que de los planes de Dios. It means that they were worried about their own lives before God's will. Y Dios dice, por eso es que la tierra está como está. And God says that's why the earth is the way it is. Ahora Dios dice, si ustedes cambian, Now God said if you change, entonces Dios promete lo siguiente. then God promises this. Dice, yo iré desde los cielos, Says, I will hear from heaven, perdonaré sus pecados I will forgive their sin, y sanaré la tierra. and I will heal their land. Entonces Dios promete inclinar su oído, tener misericordia y traer avivamiento. So He promises to listen and have mercy and bring revival. Ahora le pregunto a usted, mi hermano, Now I ask you, ¿estará la iglesia cumpliendo con responsabilidad su responsabilidad? is the church being responsible with their responsibilities? Nuestra responsabilidad o el cumplimiento de ella está directamente ligada a nuestra devoción. Our responsibility or how we carry it out is linked to our devotion. Porque usted ve, si es que nosotros vemos a Dios como el alto y el sublime, Because if we see God as the Holy One, y nosotros como sus siervos, and we are His servants, vamos a tener una vida de devoción, we're going to have a life that's full of devotion, una vida de intensa búsqueda de Dios, a life of an intense searching of God. y esto nos va a llevar a que Dios confíe en nosotros los misterios de Dios. And then God is going to see that, and He's going to trust with us the mysteries.
Tenemos una responsabilidad que cumplir, Templo Calvario. We have a responsibility to fulfill. Antes de nosotros poder ministrar las bendiciones de Dios en nuestra vida, Before we can get the petitions of God in our life, primero tenemos que cumplir con Dios como siervos de Él we have to fulfill with God for us being His servants y como administradores de los misterios de Dios. and as stewards of God's mysteries. Y la tercera palabra es fidelidad. And the third word is faithfulness. Y dice la palabra, leyendo los dos versículos seguidos: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. It says, this then is how you ought to regard us, as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Tenemos que ser hallados fieles delante de Dios. We must be faithful before God. Mientras preparaba este mensaje, lo único que escribí aquí es: Dios no nos confía más porque no hemos demostrado fidelidad con lo que tenemos. As I was preparing this message, I wrote down, God doesn't give us more because we haven't shown that we are capable of it. Yo no sé si usted viva soñando con un avivamiento. I don't know if you are dreaming of a revival Avivamiento en su vida, in your life, en su familia, in your family, en su iglesia, in your en church, su comunidad, in your en community, su país. in your country. Si usted no vive soñando con mover de Dios, If you don't live dreaming about a move of God, te va a tener que despertar. you're going to have to wake up. Si no hay una pasión en su vida para servir a Dios, If there isn't a passion in your life to serve God, entonces tampoco va a haber consagración a Dios. then you won't be consecrated to God. La fidelidad me habla a mí de una vida consagrada a Dios. Being faithful tells me I'm consecrated to Him. Si es que el Evangelio no tiene más importancia que cualquier otra cosa en mi vida, If the gospel isn't more important than everything else in my life, voy a tener que reevaluar mi fe. I'm going to have to reevaluate my faith. O somos fieles a Dios Or we're faithful to God, o no somos fieles. or we're not faithful. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. It is required of every good steward to be faithful. No hay tal cosa como ser un 98%, 99% fiel al Señor. There's no such thing as being a 98% faithful Christian. Es como decir, el agua pura, para que sea pura, tiene que ser 99.9% pura. That's like when they tell you that water is pure when it's 99.9% pure. ¿Será eso verdad? Is that true? No es pura. It's not pure. El agua pura es 100% pura. If water is pure, it has to be 100% Para usted pure. ser fiel a Dios, usted va a tener que ser 100% fiel a Dios. If you want to be faithful to God, you have to be faithful 100%. Precio de sangre fue pagado por su vida. This price of blood was paid for your La life. sangre le cualificó como un hijo de Dios, Christ's blood made you a son of God. como un sacerdote del Dios Altísimo. It made you a priest from God. Y para usted vencer, usted va a tener que cumplir con su llamado. And for you to win, you must be able to complete your calling. La palabra de su testimonio. The word of your testimony. El evangelio tiene que ser predicado. The gospel has to be preached. Amén. Amen. Le invito a ponerse de pie. I invite you to stand to your feet.